Muy buenas, atrevidas y atrevidos. Pues aquí de nuevo, hoy me gustaría hablaros de algo que me parece muy interesante, que es hacer como mínimo un pequeño esbozo de lo que es un análisis de conducta. Es muy práctico tener una pequeña base, unos pequeños puntos. ¿Por qué? Porque nos van a ser muy útiles en una entrevista de trabajo, cuando conocemos a alguien. En fin, yo creo que puede resultar útil. Es cortito, no es, desde luego nos podríamos extender en muchísimos vídeos, pero de momento y para empezar yo creo que sirve. Así que como siempre os invito a mi archivo. Hola atrevidas y atrevidos. Pues hoy me gustaría hablaros aquí sobre cómo podemos hacer un análisis de conducta. La verdad es que no es tan trivial, necesitaríamos mucho, pero vamos, lo que doy aquí son pinceladas. La primera, ¿sabéis que tardamos en sacar opinión de una persona que acabamos de conocer solamente 5 segundos? 5 segundos, es rapidísimo. La verdad es que bueno, se habla de lo que es el efecto halo, que en realidad es que le estamos atribuyendo a una persona ciertas características o cualidades que pueden o no pueden coincidir con la realidad. Y es porque hablamos de ese brevísimo tiempo, de esos 5 segundos. Para hacer un análisis de conducta, la verdad es que no debemos nunca precipitarnos, con lo cual lo cierto es que esos 5 segundos para nosotros, si lo vamos a hacer, si vamos a analizar, lo que tenemos que hacer es ampliarlo, por supuesto. Y hay una serie de pasos que podemos seguir para que todo esto sea como más productivo, ¿no? Para empezar deberíamos establecer lo que se llama el neutro de la persona. Ya la conocemos es muchísimo más fácil, ¿no? El neutro de la persona sería saber pues cómo se comporta en una conversación normal. Esto ya lo hablamos en el anterior vídeo, pero eso es importantísimo. Saber cómo se comporta, si tiene algunos tics, algunas manías cuando está hablando con nosotros, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando realmente queramos hacer una pregunta o obtener alguna información adicional, si ya conocemos su neutro y empezamos a ver que hay actitudes diferentes que cambian, entonces, esos gestos nuevos que aparecen nos están indicando como mínimo que ahí se produce una intensidad de las emociones, ¿no? Que pueden ser disparadas por el estrés o pueden ser disparadas porque resulta incómoda nuestra pregunta o simplemente porque, bueno, porque no nos están diciendo tal vez la verdad. Cierto es que una sola cosa, que también lo decía en el vídeo anterior, una sola cosa no es desencadenante para que nosotros nos formemos una hipótesis definitiva. Para eso tenemos que ser muy objetivos, intentar que todas las señales que nosotros, esos gestos adaptadores que se llama, que vamos viendo en la persona que tenemos enfrente, realmente sean significativos, sepamos hilarlos o coserlos uno a uno. Es decir, por ejemplo, si tenemos a alguien, se dice que, por ejemplo, cuando una persona se cierra, ¿no? Va a cruzar los brazos. Bueno, vale, va a cruzar los brazos. Tenemos que ver el contexto, saber en qué contexto está ocurriendo eso. Si estamos sentados, ese neutro de la persona es que está relajada, que está bien, y en un momento determinado lanzamos una pregunta que resulta incómoda, se nos cruza de brazos, pues eso posiblemente es un indicador, ¿no? Se ha disparado un indicador. Pero si eso ocurre en la calle, imaginaros un día de lluvia, de frío, y de pronto hace así, quiero decir que el contexto es también muy importante en este caso. Los gestos adaptadores, ¿cuáles serían? Yo creo que los conocemos todos, aunque quizás no con ese nombre. Pues tal vez en los hombres tocarse la corbata. Esto lo vemos mucho en los discursos políticos. La verdad es que es muy bueno analizar los discursos políticos con esta perspectiva, ¿no? Arreglarse airearse, como la ropa, ¿no? Es verdad que como puede subir la temperatura cuando estamos tensos, pues en ese momento la persona pues busca como airear su ropa.
abrocharse, desabrocharse la chaqueta, también lo vemos mucho en los juicios, lo vemos mucho en los debates políticos. Tocarse pues mucho el pelo o picores, esos micropicores que a veces ves a la gente hacer así y dices, bueno, pues son disparadores, ¿no? Situaciones que pueden ser incómodas. Pero, y dicho todo esto, lo más importante es ir sacando desde ese neutro, ir sacando todo lo que sea extraordinario. Por, por ejemplo, solemos parpadear entre 10 y 15 veces por minuto. Si la persona está parpadeando mucho más, pues eso por supuesto nos da una señal de estrés, ¿no? Ahí hay unas emociones que se están... Y todas esas cosas juntas, al final, todas juntas, con todas ellas debemos estudiarlas y al final pues sacar una hipótesis y a partir de ahí pues podemos empezar a hacer un breve esbozo de lo que sería un análisis de conducta. Espero que os resulte interesante y que os haya gustado. Desde luego a mí sí que me ha gustado hacerlo para vosotros. Os espero y os doy un beso a todos.